Muy buenas noches, nos encontramos en una edición más de nuestro canal de YouTube de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y hoy conversaremos sobre un tema muy importante, el Sistema Nacional de Pensiones, y para ello tenemos al profesor César Abanto, docente del curso Instituciones de la Seguridad Social, curso que se imparte en el primer año de la Maestría de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica. Bienvenido, profesor Abanto. ¿Qué tal? Buenas, gracias por la invitación. Bien, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué opinión general tiene usted sobre el proyecto de ley de reforma y universalización del sistema previsional peruano? Bueno, me tocó ser parte de la comisión multisectorial que justamente elaboró el proyecto sobre cuya base se ha elaborado este documento. Yo quiero precisar que no es el primer proyecto que se presenta en esta materia, ¿no? De hecho, solo en el 2023 se han presentado 4 o 5 proyectos, ¿no? Uno de la Comisión de Trabajo del Congreso, otro de la Comisión de Economía. De hecho, hay un grupo, una comisión especial dentro del Congreso, encabezada por el congresista Montoya, abocada al tema de reforma. La Asociación de FPs también presentó un proyecto y en general yo diría que los últimos, no sé, 10 años por lo menos, se han presentado cada cierto tiempo proyectos encaminados a buscar la reforma. Así que lo que yo esperaría, y más que una opinión general sobre el proyecto, que lo que plantea es un poco lo que ya se ha dicho en el pasado, es decir, la necesidad de reestructurar nuestro sistema, porque como está, en realidad solo 2 de cada 10 trabajadores acceden a un sistema de pensiones, lo que claramente es una ineficiencia absoluta. Entonces, yo lo que esperaría es que la suma de este proyecto más los otros que he mencionado sirvan para que de una vez realmente se sienten las autoridades a discutir el tema, a debatirlo de cara a poder lograr una solución, si no perfecta, perfectible, ¿no? Esa es mi esperanza más que mi opinión, ¿no? Ok, y con relación al sistema actual, ¿lo considera insostenible, tal como manifiesta el MEF? Realmente desde lo financiero es insostenible, porque una vez más, solo 2 trabajadores aportan al sistema por el problema de la informalidad. O sea, el principal problema del sistema laboral y el sistema previsional en el Perú es la informalidad. Si eso no se soluciona, de nada o de poco van a servir los proyectos que se presenten, por perfectos o lo mejor que sea, de nada va a servir. Entonces, no podemos colocar a la carreta por delante de los caballos. La solución de la informalidad, y a eso apunta la observación del Ministerio de Economía y Finanzas, es lo fundamental. Entonces, regresando al tema, hay por un lado un tema de inviabilidad financiera, no hay dinero para financiar el sistema, pero por el otro lado hay un problema de cobertura. Por tercera vez repito, que solo 2 de cada 10 trabajadores pertenezcan al sistema de pensiones, sea en lo público, sea en lo privado, genera un claro fracaso del modelo como está actualmente, ¿no? Ok, bien. ¿Y por qué el Estado subvenciona al actual Sistema Nacional de Pensiones? A ver, nos tendríamos que retrotraer en el tiempo hasta diciembre del año 92. En ese momento se crea el sistema privado de pensiones y cuando se crea el sistema privado de pensiones era obvio que parte de los que pertenecían al sistema nacional, parte de los asegurados, se pasan al sistema privado, posiblemente más de la mitad. Entonces, claro, el sistema nacional de pensiones funciona bajo un modelo que se llama sistema de reparto, es decir, un modelo tradicional en el que es como una pirámide, ¿no? La parte baja, más ancha, está conformada por los trabajadores en actividad, que trabajan, valga la redundancia, y con su trabajo, una parte de su remuneración, que se llama aportación, va a este fondo y con eso se paga a los que están en la cúspide, ¿no? Los pensionistas, que se entiende que son menor en cantidad, en número. Entonces, una referencia razonable para un sostenimiento adecuado de este modelo es 10 trabajadores por cada pensionista. Pero si usted a eso le quita que más de la mitad se va al sistema privado, te quedan solo 5. Y si de esos 5 además tienes presente que hay una informalidad del 80%, te quedan ¿qué? 2, ¿no? Y si a eso además le agregas la morosidad, ¿no? O el adeudo de las pensiones por parte de los empleadores, que es de más o menos el 45%, es decir, 4 de cada 10 empleadores le retienen al trabajador, pero ese dinero nunca llega ni a la ONP, Sistema Nacional, ni a las AFPs, Sistema Privado, prácticamente es un trabajador
sosteniendo a un pensionista. Y eso afecta, obviamente, la estructura, repito, de este sistema, tanto de pensiones privado como el público, ambos, ¿no? Porque están sostenidos por la laboralidad. Yo pertenezco al sistema porque trabajo de manera dependiente o independiente. Si es de manera dependiente, estoy obligado a afiliarme. Si es de manera independiente, no estoy obligado. Entonces, yo diría que ese es el gran problema que origina que, llegado al fin de mes, el Estado tenga una planilla, por decir un número, de 2 millones y sin embargo tiene ingresos de medio millón. Entonces, el 1,5 millones lo tiene que aportar de la diferencia del bolsillo del Tesoro Público, ¿no? Claro. ¿Y cree usted que este proyecto de ley del que hemos mencionado incluiría o beneficiaría a sectores menos favorecidos o con menos participación en el sistema? Ese es uno de los principales objetivos, ¿no? Y por eso justamente se ha establecido la afiliación obligatoria de todos los peruanos al cumplir los 18 años. Como mencionaba hace unos segundos, los independientes, que son prácticamente la tercera parte de la población económicamente activa, ¿no? O sea, en el Perú tenemos unos 33 millones de habitantes. Población económicamente activa, la PEA, es unos 16, 17 millones. La tercera parte, o sea, no sé, 6 millones y un poco más, son independientes, entendiéndose por independientes formales e informales, pero son independientes. Y ellos están, digamos, sujetos a su voluntad que se afilien o no. Usted imaginará que solo 1 de cada 10 se afilia de manera voluntaria. Entonces, esta obligatoriedad de la afiliación, creo, espero, anhelo, sirva para poder incluir. También hay otros mecanismos que pretenden incentivar esta participación y también una ampliación del aspecto inclusivo a través de lo que es los regímenes no contributivos, ¿no? Que ya existen, ¿no? Pensión 65 para la vejez, programa Contigo para la invalidez, pero que pretenden fortalecerse, ¿no? Así que, bueno, creo que sí habría una mejoría en esta inclusión de sectores menos favorecidos. Ok. Un tema que incorpora también el proyecto de ley es la garantía de la pensión mínima. ¿Qué comentarios tiene con relación a este aspecto del proyecto? Sin duda es algo positivo, porque en el Perú, actualmente, tanto en el sistema público como en el sistema privado, si bien existe legalmente la pensión mínima, en la práctica hay muchas personas que no cumplen los requisitos para acceder a ella. Entonces, si los requisitos son 1, 2, 3, 4 y yo cumplo los requisitos 1, 2, 3, el Estado va a cubrir la diferencia para permitirme acceder al requisito 4 y poder acceder a una pensión mínima. La idea es que por lo menos este mecanismo el primer año alcance a unos 900,000 beneficiarios y en los siguientes 5 años por lo menos a 2,5 millones. Con lo cual, sin duda, este es uno de los aspectos más positivos que plantea el proyecto, ¿no? Esto ha pasado, dicho sea de paso, por un tamizaje, por una revisión previa del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que, dicho sea de paso, también no podría ser de otra manera, porque la Constitución, en su primera disposición final, luego de la reforma del año 2004, establece que cualquier reforma, cualquier establecimiento de un nuevo sistema o cambios a los actuales sistemas requieren de sostenibilidad financiera, y eso implica una validación previa del sector de economía y finanzas que, repito, en este caso tiene, ¿no? Ok, y otro tema interesante es que este proyecto de ley considera una pensión para los que aporten 10 años. ¿Cuál es su análisis al respecto? A ver, cuando se crea el Sistema Nacional de Pensiones en el año 73, existía esa posibilidad. De hecho, existía con solo 5 años de aporte. Se llamaba pensión reducida y estaba en el artículo 42. Este mecanismo fue derogado en diciembre del 92 y fue restituido en el año 2021. En el año 2021 se ha restablecido, pero se le ha cambiado de nombre. Ya no se llama pensión reducida, ahora se llaman pensiones proporcionales. Y ya no es con 5 años, sino con 10 o 15 años. Esto es importante porque hasta hace 2 años, para acceder a una pensión en el sistema nacional, se exigía por lo menos 20 años de aportación, que es un número alto considerando, repito, el nivel de informalidad que existe. Entonces, yo creo que es una medida positiva reconfirmar este mecanismo que, repito, ya existe desde el 2021, ¿no? Bien, y el proyecto de ley considera también un sistema multipilar. ¿Nos podría explicar qué se entiende por este nuevo sistema multipilar, por favor? ¿Cómo no? A ver, este es un mecanismo o un sistema que implementó o ideó el Banco Mundial hacia inicios de los años 90, ¿no? Cuando presentó un informe llamado Envejecimiento sin Crisis.
Esto ha servido de referencia para los cambios, por ejemplo, que se produjeron en Chile en el 2008 o en Uruguay hace algunos años. ¿Y en qué consiste? El sistema de pensiones lo divides en 3 pilares. En realidad la OIT ahora se refiere a pisos, que de repente sería más gráfico. Pero bueno, tomemos el modelo como pilares, como columnas. Y se pretende establecer, repito, las columnas sobre las cuales se va a establecer el sistema. Entonces, en un pilar, el pilar 1, va a estar lo que se llaman los mecanismos asistenciales o no contributivos, es decir, mecanismos de pensión para personas que no han aportado nunca o que se encuentran en situación de extrema pobreza, ¿no? Pensión 65 para las personas al llegar a la vejez, pensión contigo para las personas que tienen alguna incapacidad físico-mental, también en estado de extrema pobreza. Luego tienes el segundo pilar, que es el pilar semicontributivo, es decir, un pilar en el cual hay un aporte parcial y la diferencia la va a cubrir el Estado con cargo al Tesoro Público para acceder a ciertas pensiones proporcionales. El tercer pilar es el pilar contributivo, es decir, el de aquellas personas que independientemente de que estén en el sistema nacional o en el sistema privado, aporten, construyan su propia pensión, pero igual van a tener una base, un piso, que va a ser la llamada pensión mínima garantizada. Esto alcanza los pilares 2 y 3. Y finalmente tenemos una cuarta columna, que es el pilar voluntario, que siempre tiene que estar presente en todo mecanismo previsional. Porque hay personas que, digamos, cuentan con algunos excedentes, no son muchos, pero existen, y puedan realizar esa posibilidad, ¿no? De aporte adicional. Sobre los aportes voluntarios, ¿este proyecto considera también este término de aportes voluntarios? Así es. Los aportes voluntarios son un mecanismo que existe, por ejemplo, en el sistema privado de siempre, y lo que abre la posibilidad de este proyecto es que también se traslade al sistema nacional. Si yo quiero realizar un aporte de manera voluntaria, puede ser con fin previsional o sin fin previsional. Es decir, va a mi cuenta de pensiones o va a una cuenta paralela, que es como una cuenta de ahorros bancaria, a la cual yo voy a poder realizar disposiciones posteriores, pero solo de estos aportes voluntarios sin fin previsional, ¿no? Así que sí, es un mecanismo alterno que siempre es de utilidad, ¿no? Usted ha mencionado sobre la obligatoriedad que está inmersa en el proyecto de ley. ¿A partir de qué edad sería este aporte voluntario, este aporte obligatorio, perdón? A partir de los 18 años, al cumplir los 18 años, con la tramitación del DNI correspondiente, porque bueno, ahora existe pues el DNI desde que uno nace, ¿no es cierto? Uno nace, pero a los 18 años hay un cambio de DNI por la mayoría. Al llegar a la mayoría y al cambio del DNI, justamente dentro del procedimiento en RENIEC, como ocurre en tantos otros países, la persona va a estar obligada, ya no va a ser voluntario, va a estar obligada a indicar si quiere pertenecer al sistema nacional de la ONP o al sistema privado de las AFPs. Es una decisión personal. Obviamente hay mecanismos de información previa para que la persona conozca las características, las ventajas, las particularidades de cada uno de estos mecanismos, público y privado, y tome una decisión informada, ¿no? Pero sería en ese momento, ¿no? ¿El nuevo sistema establecería también una revisión periódica de parámetros? ¿Lo considera usted necesario? Sí, eso es lo que se realiza sobre la base de lo que se conoce como el estudio actuarial. Es decir, cada 5 años es lo mínimo recomendado. Puede ser menos, por supuesto, pero lo mínimo recomendado es cada 5 años. Hay que evaluar los parámetros del sistema, es decir, cuántos afiliados tienes, cuál es tu ingreso, cuál es tu egreso, cuáles son las condiciones socioeconómicas, también los factores demográficos, ¿no? Las tasas de natalidad, el índice de tasa de mortalidad, cómo está el factor de la longevidad, que es en este instante y desde hace muchos años uno de los principales problemas de financiamiento de los sistemas de pensiones, no solo en el Perú, en todo el mundo, porque el ser humano está viviendo más. Está viviendo más, se calcula que para el 2030 vamos a pasar la barrera de los 130 años y posiblemente luego más. Entonces, claro, antes uno llegaba a los 60, 65 años y vivía, su esperanza de vida era 80, como mucho, ¿no? Entonces, con 20, 25 años de vida laboral, financiabas una vejez de 15 o 20 años. Había una coincidencia. Pero si voy a vivir hasta los 130 años, pues va a ser improbable que con 20, 30 años de labores pueda financiar una vejez de 50 años, ¿no? Las matemáticas no dan. Entonces, sí es fundamental esta revisión periódica, ¿no? Ok, y respecto a las subastas periódicas para establecer comisiones competitivas, ¿usted lo considera adecuado para este sistema? A ver, desde el año 2012
con la reforma de la ley 29903, se ha establecido el sistema de licitación de afiliados en el sistema privado. No es algo nuevo. Lo que se pretende es un poco establecerlo ya como algo definitivo y eventualmente transferible al sistema nacional, ¿no? Yo particularmente creo que es más adecuado que se quede solo en el sistema privado. Creo que ha generado algunos factores de impacto positivo, sobre todo para los afiliados, y ese es al final del día el objetivo de un sistema previsional, brindar mejores prestaciones, no solo pensionales, sino en general a sus afiliados y asegurados. Así que sí creo que es una medida favorable, ¿no? Ok, el ingreso de nuevos competidores como los bancos sería favorable teniendo en cuenta que las AFP están vinculadas a empresas del sistema financiero. Bueno, no todos los grupos financieros tienen una AFP, ¿no? Hay algunos que sí, otros que no. Por ejemplo, el caso de Interbank. El grupo Intercorp no tiene una AFP. Proyectó la creación de una AFP en el 2012 cuando se presentó a la licitación de afiliados y tenía un proyecto llamado AFP Interactiva. Pero no todos los bancos ni todos los grupos financieros cuentan con una AFP. Yo creo que siempre la competencia es positiva. Más allá de la competencia de los actores, lo que importa es la supervisión. Si el ente supervisor realiza un control adecuado, y bueno, yo creo que la SBS en ese sentido está en muy buenas manos porque no solo el doctor Elio Sánchez, que es el superintendente adjunto de FP, sino todo su equipo encabezado por el profesor César Rivera, pues son profesionales que tienen no solo una gran experiencia en ese tema, sino que son pues de categoría más que A1, ¿no? Así que creo que el supervisor está bien protegido. ¿Y qué opina de lo que sería la prohibición de futuros retiros, ya sean parciales o extraordinarios? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Las cuentas de las AFPs tienen un objetivo, protegernos ante una contingencia. El problema es que muchas veces las personas asocian seguridad social erróneamente solo con la vejez. Entonces dicen, oye, yo tengo en mi cuenta 100.000 soles, puedo sacar 30.000 y no pasa nada porque tengo 40 años y todavía faltan 25 años para jubilarme, puedo volver a juntarlos. Pero eso es partiendo de la premisa que la única necesidad, repito, es la vejez. Pero ¿qué ocurre si esa persona de 40, 35 años al mes siguiente sufre un accidente o muere? ¿No? Esa persona hubiera requerido esos fondos en su mayor y mejor condición para efectos de acceder, sea una pensión de invalidez para él, sea una pensión de sobrevivientes para sus derechohabientes. Entonces, no perdamos la atención de que el fondo de pensiones tiene un objetivo. Y este objetivo de protección no puede ser tocado. Es como uno dijera, ¿sabes qué? Voy a tener una cuenta de ahorros para comprarme una casa. Y comienzas a depositar ahí, no sé, 100 soles todos los meses. ¿Cómo vas a llegar a la meta que esperas si cada tercer mes, cada cuarto mes o cada sexto mes vas sacando la plata y dices, oye, necesito 1.000 soles para esto, ahí está el fondo? No, hay un objetivo y este objetivo, repito, previsional, es mandatorio, es legal. Yo particularmente estoy en contra de los retiros, ¿no? Ok, y el libre tránsito entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, ¿usted qué opina? ¿Contribuye a mejorar el sistema o no? Yo creo que no contribuye porque, a ver, el problema parte porque la persona cuando decide ir a la ONP o a la AFP esté bien informado, que esa decisión sea lo más meditada y lo más orientada posible. Si la persona, como puede posiblemente ser, no tiene un conocimiento profundo del sistema, tanto la ONP como las AFPs y la SBS en ese sentido también deben orientar y explicar de la manera más sencilla, más práctica a las personas cuáles son las características del sistema. Porque no es que la ONP o las AFP sean perfectas o sean terribles. Cada una tiene sus características y son preferenciales para ciertas personas. Si yo gano más de 5.000 soles, tengo 30, 40 años, posiblemente el Sistema Nacional de Pensiones no sea lo más conveniente para mí, porque tiene un tope, una pensión máxima de 893 soles. Y si yo, por ejemplo, gano el mínimo y a veces trabajo, a veces no, pues el sistema privado tampoco va a ser lo más conveniente para mí. Entonces, son dos sistemas con características distintas. Porque la realidad es que en el mundo iguales solo somos ante los ojos de Dios. En la realidad social, laboral, económica, hay diferencias y eso no tiene nada de malo. Lo importante es que existan, repito, mecanismos distintos que puedan brindarnos prestaciones en estas circunstancias de emergencia. Entonces, yo diría, tendría que existir una decisión y como mucho, una sola opción de cambio. Es decir, pasan 5 años, ¿no? Qué sé yo, o 10 años, y hay una sola, única opción de cambio. Es decir, ¿sabes qué? Ha pasado ya los 5 años,
ya lo probé, ya lo intenté, esto no es lo mío, quiero irme al otro sistema. Ok, pero esta es tu única bala de plata. Ojo, tú tomaste una decisión, solo puedes rectificarla una vez más en este momento. No es que, oye, este año sí, al otro año me cambio, al otro siguiente, porque eso afecta los cálculos para efectos de la determinación de los parámetros. Porque claro, si yo ya tengo 100.000 acá y 100.000 acá, mañana de repente tengo 80.000 acá y 120.000 acá, y al año subsiguiente y viceversa. Entonces, es un cambalache que impide realizar una estructura organizada, adecuada, idónea del sistema. Esa es mi apreciación. Ok, finalmente, profesor, teniendo en cuenta que la política fiscal, es decir, los ingresos y egresos de un país, y específicamente en la parte de egresos que busca reducir el gasto público, con este proyecto de ley y un análisis costo-beneficio, ¿contribuiría a reducir el subsidio del Estado? A ver, yo creo que los primeros años no, porque en este instante tenemos una gran masa de personas que no están afiliadas. Entonces va a haber un periodo de transición, que posiblemente sea de 5 a 10 años, en los cuales haya un subsidio del Estado importante. Pero yo quisiera hacer una acotación ahí, ¿no? Las inversiones que se realizan en materia previsional y en materia social en general son eso, son inversiones sociales. Es un gasto técnicamente, pero creo que es una inversión necesaria e indispensable. No puede haber una pretensión de un mecanismo previsional idóneo, adecuado, eficiente, si, como decía al inicio, solo 2 de cada 10 están protegidos. Entonces, creo que es una inversión social indispensable. Eso es lo que considero, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. Y lo invitamos a seguirnos, a darle like al canal y a tocar la campanita, además de suscribirse también al canal. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y Gracias. siempre a disposición. Que esté muy bien.